listo, me dan un fuerte amén. Bueno, me esperan porque no lo tengo listo. Amén. Del 34, versículo 34 al 40. Amén. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, y de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar Rojo. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en nuestros corazones como semilla fértil. Señor, que vengamos dispuestos a oír lo que tú tienes para que nosotros lo pongamos en práctica. Habla nuestra vida según nuestras necesidades. En el nombre de Jesús oramos en acción de gracias. Amén y amén. No cierre su Biblia, que hoy sí la vamos a usar. El propósito de este mensaje es que podamos aprender que nuestras rebeliones, murmuraciones, pecaminosidad e irreverencia a la palabra de Dios nos convierte en parásitos. Y esas acciones nos llevan a conocer la ira de Dios, quitándonos del camino que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero su misericordia vendrá si nosotros nos volvemos a Él. El mensaje de esta noche lo hemos titulado Cuando Dios desparasita. ¿Quién sabe qué son los parásitos? ¿Sí? Más de alguna vez hemos tomado alguna bebida, algún purgante para sacar los parásitos. ¿Sí? Buscando el significado de la palabra parásito, no el significado científico, sino que el significado popular es toda aquella persona que se aprovecha de otra sin dar nada a cambio. Toda aquella persona que se aprovecha de otra sin dar nada a cambio. Nosotros muchas veces caemos en ser parásitos, de ser parásitos espirituales, porque venimos confiados en que Dios nos va a dar y venimos a pedir, pero nosotros no le damos nada a Dios. No le damos de nuestro tiempo, no le damos intimidad, no le buscamos a Él, hablando en cuestiones intangibles, y materialmente pues no le diezmamos. El pueblo de Israel había caído en ese error. Habían salido, habían visto la manifestación del poder de Dios en sus vidas, sacándolos de la esclavitud que habían gozado durante 400 años, y los saca con poder de Faraón de Egipto y los lleva a una tierra prometida. Viendo aún todo el poder que Dios mismo les abrió el mar para que pudieran atravesar y sus pies no se mojó, ellos murmuraron, ellos desafiaron al Señor, lo tentaron. Y esas tentaciones me llamó a mí la atención, el ver por qué es que Dios les había castigado durante 40 años, dar vueltas en círculos, mientras había un relevo generacional, mientras se purgaba esta generación contumaz, rebelde, que no obedecía la voz de Dios. Nosotros en nuestra organización vamos a celebrar el próximo mes, próximo 14, nuestra campaña de aniversario, nuestro 4º aniversario. Son 4 años. El 10% de los 40 años que pasó el pueblo. Apliquémonos a nuestra vida si nosotros sí estamos obedeciendo al Señor, si estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas. Me llamó la atención estas 10 faltas que el pueblo cometió. Y yo quisiera, antes de llegar a ese punto, hacer una pregunta.
¿Más de alguna vez usted ha visto el poder de Dios manifestado en su vida o en la vida de su familia? Otra pregunta, si su respuesta es sí, ahora le pregunto, ¿por qué vive como vive? El pueblo de Israel había visto el poder de Dios y eso no había causado algún cambio de actitud en su conducta diaria. Repito la pregunta, si usted ha visto la manifestación del poder del Señor en su vida, si el Señor más de alguna vez le ha concedido un milagro, alguna petición que usted ha puesto en nuestro muro de milagros, y su respuesta es sí, ¿por qué vive como vive? ¿Por qué tienta al Señor con su actitud, con sus acciones? ¿Por qué vive en adulterio? Para citar algunos casos. ¿Por qué le roba a Dios o a su prójimo? ¿Por qué es irresponsable con sus hijos? ¿Por qué se ha vuelto un gran egoísta y no piensa en su familia? ¿Por qué hace o provoca que otro peque? Etcétera, etcétera. Porque se ha vuelto una necesidad el estar en un estado de rebeldía con el Señor. Nuestras acciones diarias lo demuestran. Pero dice la palabra del Señor en Hebreos 10:31 que horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Y yo quiero citarle esta noche 10 acciones que no debemos hacer para provocar la ira de Dios. Si me acompaña para que descubramos la primera, en el libro de Éxodo, verso 14, capítulo 14, verso 10. ¿Lo tiene? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, Éxodo 14, sí. Y cuando Faraón se hubo acercado, a los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, y los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés. ¿Qué dijeron? ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Cuando nosotros, la primera acción que el pueblo de Israel cometió, la primera acción fue la incredulidad. A pesar de que habían visto el mar abierto, ellos todavía dudaban, se sentían abatidos, viendo que venían los carros de Faraón tras ellos. Empezaron las dudas, la incredulidad de ellos, pensando que ahí iban a quedar muertos. Y muchas veces nosotros hemos experimentado la mano de Dios en nuestras vidas y aún continuamos de incrédulos, aún no le creemos al Señor. Y venimos con un corazón no agradecido a buscar más del Señor. ¿En qué nos convierte eso? ¿Y no le damos nada al Señor? Pregunto. ¿En qué nos convierte eso? La incredulidad, una acción que provocó la ira de Dios. Número 2, Números 16. Número 16, verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Capítulo 16, verso 3. Números.
siempre están murmurando. Amén. El orden de los factores no altera el producto. El orden de los aguacates no altera el guacamole. El punto es la murmuración del pueblo. A veces nosotros no estamos conformes con las disposiciones que se toman las autoridades, nuestros superiores, y no sabemos o no recordamos que toda autoridad viene de Dios, es dada por Dios, y empiezan las murmuraciones cuando las cosas deben de hablarse de frente, no sembrar cizaña. Pensaba cuando estaba preparando este mensaje en qué afecta eso a nuestra organización, en qué afecta eso a nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir afecta que cuando nosotros murmuramos, provocamos que la demás gente se ponga en declarada rebeldía, empiece a murmurar, empiece a generar comentarios que son nocivos para el buen funcionamiento de una organización. Eso también pone techo a nuestra bendición. Eso provocó que el pueblo de Israel también anduviera dando vueltas 40 años. Yo no quiero dar vueltas 40 años para que vayamos a un nuevo edificio. No quiero dar vueltas 40 años para gozar de la bendición del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos comentarios, que eso no vaya a afectar la organización, que no vaya a afectar la intimidad que alguien pueda tener con el Señor, que no lo provoquemos a que se aleje de los caminos del Señor. Nuestros comentarios y nuestras acciones provocan que la gente se enfríe también. Acompáñame a la número 3. Las divisiones. Ahora sí, Éxodo 16:2. Éxodo 16:2. Amén. ¿Lo tenemos? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Las divisiones, resultado de la murmura, es el siguiente paso. Cuando nosotros sembramos cizañas y el otro no toma bien el comentario que nosotros estamos haciendo, empezamos a decir: no, fulano es mejor, fulano hace mejor esto, y mejor me voy para otro lado. Empiezan las divisiones. Nuestro pastor dice que la división es de Satanás, cuando las cosas son de Dios, porque Dios solo multiplica y suma. No seamos nosotros factores de resta, no seamos nosotros factores de división. Y eso apliquémoslo a cualquier área de nuestra vida, máxime en nuestra área espiritual y en nuestra área ministerial. Amén. Número 4, Éxodo 16. Éxodo 16:20, ahí cerquita, para que no nos vayamos muy lejos. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Está hablando sobre el maná. Habían recibido instrucciones precisas de solo tomar lo necesario para cada día, y el resultado es que si ellos acumulaban más del maná que Dios les había dado, se iba a engusanar. Entonces, ¿cuál es la desobediencia? Cuando no seguimos las instrucciones. Eso nos lleva también a provocar la ira de Dios, cuando nosotros no obedecemos su palabra, cuando nosotros no obedecemos por el camino que el Señor nos quiere mandar. Amén. A veces también encontramos en nuestro diario vivir gente que por todo se queja. ¿Cuántos conocen gente que por todo se queja? Se quejan porque llueve, se quejan por el calor, se quejan por el frío. Nos vivimos quejando. La queja también contra Dios, más adelantito en el verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron.
Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Eso mismo nos pregunta el Señor. ¿Hasta cuándo? Nos quejamos y nos quejamos y no obedecemos la voz del Señor. Las rencillas, Éxodo 17:7. Adelantito. Amén. Y llamó el Señor el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de ¿quién? Ellos habían tenido rencillas. ¿Qué entendemos por rencillas? Exacto. Muchas veces no estamos conformes como el líder que lleva el ministerio. Muchas veces no estamos conformes con los privilegios que el Señor le da a otro hermano. Entre el egoísmo y empezamos a formar rencilla entre nosotros mismos. Eso también alarga la bendición que nosotros estamos esperando. Y nos vamos a ir 40 años al desierto a dar vueltas. La número 7, una de las más delicadas, Éxodo 32. Perdón. Éxodo 32. ¿Lo tiene? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas de mandamiento, tablas de piedras. Adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Nuestra infidelidad, cuando nos vamos tras dioses ajenos. Pero hoy en día, ¿qué puede convertirse en un dios y ocupar el lugar que Dios se merece? Nuestros hijos, nuestro vehículo, nuestra casa, nuestra familia. Dios quiere que le demos en un orden de prioridad la prioridad número 1, solo a Él. Y Él demanda de nosotros todo nuestro amor, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros nos vamos y somos infieles al Señor, nos vamos tras otros dioses, convirtiendo otras cosas en dioses que ocupen el lugar de Dios. Le somos infieles al amor que Él nos ha mostrado. Amén. Estamos muy serios, pero acompáñame a Números 11, libro de Números. Once 4. Amén. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solo venía el pueblo de Israel, venían gentes que no eran del pueblo de Israel, que no eran hebreos, pero que habían creído o querían aprovecharse de la libertad que iba a gozar el pueblo de Israel. Entonces esa gente se unió a la marcha que salieron, y estos eran extranjeros, por supuesto. Y dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Muchas veces nos dejamos influenciar por la gente inconversa. Como dice nuestro pastor, la Biblia dice: conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Pero mi abuelita decía su dicho: tanto va el cántaro al río que se quiebra.
cuando nuestra amistad es más con el mundo, nos volvemos y adoptamos actitudes y acciones que el mundo hace. Y nos alejamos del Señor, por supuesto. Caemos en un enfriamiento espiritual. La influencia de los inconversos. Esto fue otra cosa que provocó la ira del Señor. Número 8. Números 14, 34. Esta es la cosa número 8, ¿verdad? La acción número 8. Estamos en el libro de Números 14. Verso 14. Verso 14. Número 14, 34. Amén. Conforme al número de días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré. Toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y allí morirán. Las quejas nos llevan, cuando nuestra queja es constante, nos llevan a tentar a Dios, nos llevan a provocar a ir a Dios. La siguiente, número 14:3, ahí mismo. Retroceda unos versículos. Y esto, hoy que tuvimos reunión con el pastor, me recordó este punto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor que volvamos a Egipto? Sabiendo que estamos a punto de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel está viendo hacia atrás. ¿Cuántos añoramos nuestra extraña vida, nuestra anterior vida? Hay cristianos que todavía añoran cuando oyen la música, cristianos que todavía añoran el viernes ir a la discoteca, cristianos entre comillas, ¿verdad? Por supuesto. Queremos que el Señor nos bendiga, pero añoramos lo que hemos dejado. Queremos que el Señor nos llene nuestra vida de bendiciones, pero seguimos extrañando nuestra vida anterior. Si somos una nueva criatura en Cristo Jesús, vivimos con nuestra visión hacia atrás. Esto es estorbar los propósitos de Dios. Si lo aplicamos en el área ministerial, en la reunión fuerte que tuvimos hoy con nuestro pastor, que fue un llamado de atención para todo el equipo, porque vemos el esfuerzo que el pastor está poniendo en cada servicio, en cada culto. No nos podemos quejar que no recibimos buena palabra, que no tenemos buena doctrina. Vemos el esfuerzo que él está haciendo, y factor de ese esfuerzo, producto de ese esfuerzo, es el dolor de espalda que él anda luego de la actividad que tuvimos el domingo pasado. No quería hacerlo público, pero él habló. El estrés, cuando no se sabe manejar, revienta cualquier cosa. Pero los líderes ministeriales, el equipo de trabajo, cada uno de los servidores, cuando no estamos a la altura que demanda la visión que Dios ha puesto en nuestro pastor, estamos estorbando ese crecimiento. Y no solo el crecimiento en números, sino el crecimiento espiritual. Nos volvemos estorbo. Y de ahí el tema de nuestro mensaje de esta noche. Cuando Dios desparasita. El Señor va a sacar y va a utilizar cada una de las circunstancias que hoy por hoy estemos atravesando, las va a utilizar para apartar todo aquello que estorbe el crecimiento, que estorbe los propósitos que el Señor tiene para esta iglesia. El llamado esta noche es que cada uno de nosotros pongamos nuestra barba en remojo y no vayamos a ser uno de esos parásitos que el Señor quite de esta organización. Y no es cuestión de amedrentar o de asustar, pero sí causa temor el pensar que uno está haciendo lo correcto y saber que no está dentro de la voluntad de Dios.
¿Cuántos escucharon el sermón de nuestro pastor que se llamaba Betty Biblia? Cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra propia Biblia y le damos nuestra propia aplicación y uso a la Biblia que Dios nos ha dado, a la palabra de Dios. Justificamos nuestro diario vivir y le buscamos el versículo. Es que la Biblia dice esto. Cuando nosotros no estamos a la altura, no estamos al ritmo que demanda la visión que Dios ha puesto en nuestro pastor, vamos a ser apartados de una o de otra forma. Y se va a apartar cada uno. Nadie lo va a sacar. Cuando el pastor nos llamaba la atención esta tarde, yo andaba todavía ando un poquito cansado por trabajo, pero eso me despertó totalmente cuando digo, bueno, aquí el tiempo exige, las metas que nos estamos fijando exige que ustedes estén a la altura. No puede ser trabajo solo mío. Y es cierto. ¿Qué estoy haciendo yo para dar la milla extra que demanda mi ministerio? Que demanda el privilegio que Dios me ha dado en esta organización. ¿Qué está haciendo usted para estar a la altura de lo que Dios le está exigiendo? El enemigo está tocando la puerta, está zarandeando en todas las áreas de nuestra vida. En salud, en el área económica, en el área familiar. Pero si nosotros sabemos desarrollar esa confianza y sabemos desarrollar esa intimidad, y al final vamos a ver lo que Dios no solo es una exhortación esta noche, también hay una promesa y una bendición si nosotros seguimos en el camino del Señor, si nosotros no estorbamos, si nosotros damos esa milla extra en nuestro diario vivir, demostrando en nuestro testimonio que estamos a la altura de lo que el Evangelio dice. No se trata solo la parte de ministerial o organizacional de esta iglesia, se trata también de nuestro testimonio como cristianos. ¿Estamos dando la milla extra o hemos caído en la comodidad del cristianismo en América? Nos hemos vuelto cristianos de solo los domingos y no un cristiano de 4/3, como decía nuestro pastor general. Pensemos qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha bendecido poniéndonos un tabernáculo aquí en Hollywood. Le estamos dando el valor que esta organización se merece, le estamos dando el valor a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y recordábamos ahora, recién tomamos la Santa Cena. Estamos valorando lo que el Señor nos ha dado. Los líderes, estamos valorando el privilegio que el Señor nos ha dado de tener el liderazgo en algún ministerio. ¿Estamos llevando nuestro ministerio hacia la excelencia o hemos caído en la zona cómoda? Los que somos padres, ¿estamos guiando a nuestros hijos por el camino correcto o solo nos hemos vuelto proveedores de las necesidades materiales? Sabe que sus hijos están corriendo muchos riesgos. Sus hijos son el futuro de esta iglesia. Y si nosotros también caemos en la comodidad, nosotros estamos estorbando el conocimiento, el crecimiento espiritual de ellos. Si nosotros no estamos estableciendo en nuestra vida un orden de prioridades, y que esa prioridad sea Dios y lo que Él manda en su santa palabra. Me lleno de gozo, de satisfacción, pero también de mucho temor, sabiendo que también doy clases en escuela bíblica y tengo el privilegio de compartir la palabra con algunos de sus hijos. Y es responsabilidad de cada uno de los maestros preparar y desarrollar una clase, tratar de adecuar lo que la Biblia dice al conocimiento que ellos tienen hoy por hoy, y explicarle en qué consiste cada una de las palabras según el tema que nos da el programa. Y es increíble cómo el Espíritu Santo obra en cada uno de ellos. Ellos se abren, se genera un nivel de confianza. Ese es el trabajo que Escuela Bíblica hace. Pero ¿se ha puesto a pensar el trabajo que a usted le compete también como padre de familia con sus hijos? ¿Sabe que Escuela Bíblica
se está esforzando por darle buena doctrina a sus hijos, establecerles buenas bases para que el día de mañana ellos no sean influenciados, y si son influenciados no se puedan ir del camino del Señor. Pero no solo es responsabilidad de la organización, no solo es responsabilidad de la iglesia, también como padres de familia tenemos nuestra responsabilidad de saber qué están haciendo nuestros hijos en su tiempo de ocio. Y si no, estamos estorbándoles también a ellos. Y después vamos a llorar como lo hizo el pueblo de Israel. Y vamos a venir a la presencia del Señor pidiéndole que el Señor traiga a nuestros hijos de regreso. Pero hemos hecho nuestra parte para instruirlos en el camino. Estorbar en los propósitos de Dios. Dios tiene grandes propósitos para esta iglesia. Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pero tenemos que demostrar que realmente somos merecedores de esa bendición que el Señor ya tiene para nosotros. Si no, el Señor va a aplicar lombrizaca y se van a tener que ir los que tengan que irse. ¿Sí conocen lombrizaca? Es un desparasitador allá en El Salvador. Se llama lombrizaca. Y había una cancioncita ahí para sacar lombrices. El Señor va a aplicar eso. Aunque suene funny, aunque suene chistoso, es por eso el título, cuando el Señor desparasita. Lo que no es bueno, somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Amén. Dentro del cuerpo de Cristo van a haber anticuerpos, cosas que no funcionan, que no son acorde, que no son compatibles con el cuerpo. Y yo le he dado un título, aunque suene chistoso: los parásitos. No producen, no dan nada. Entonces cuando nosotros, voy a decir nosotros, pero yo no quiero que, ni usted no quiero que esté dentro de esa palabra, nos volvemos parásitos, el Señor nos va a sacar y va a hacernos ir por donde el pueblo de Israel se fue, hacia el Mar Rojo, a dar vueltas, y vamos a morir buscando la bendición, y van a ser nuestros hijos, que desconocen hoy por hoy el bien y el mal, quienes van a entrar a esa tierra prometida. 4 condiciones para gozar de las bendiciones de Dios. Josué 1:9. Yo no sé si es la edad, pero a mí me cuesta usar los dedos. Ya perdí no la huella, la sensibilidad, correcto. Josué, me encanta esta cita y se la copió el pastor porque es una de sus citas preferidas. Josué del 1 al 9, Josué capítulo 1 del verso 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisa la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esta es la promesa: como estuve con tu siervo Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Quiere esfuerzo. A veces pensamos, y es la idea que nos han vendido, que Dios es un bombero que solo apaga el fuego. Dios nos va a bendecir, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es esfuerzo. A veces cuando vemos que las situaciones se ponen difíciles, la mejor opción es tirar la toalla o retirarse. Cuando el Señor habla de que nos esforcemos, porque apropiese, le está diciendo a Josué, pero tómelo para su vida.
El Señor esta noche también le está diciendo a usted y a cada uno de nosotros: esfuércese. Eso requiere dar un doble fuerza natural. Esforzarse es hacer más allá de lo que tenemos la capacidad de hacer, de soportar. En la familia, con nuestra pareja, esforzarnos. No por cualquier discusión decir: no, pues nos divorciamos o rompemos nuestra relación, o me voy, o te vas. Eso requiere esfuerzo, una relación. En el ministerio, cuando estamos sirviendo, porque el líder nos dio una instrucción y tal vez no tuvo la delicadeza de darla bien la instrucción, porque cometemos errores, pues somos humanos. El servidor lo que hace: no, ya no voy porque me trataron mal, o porque en la iglesia no me saludó el que está en la puerta, o los que están en acomodación, o porque me enfermé y el pastor no me llamó. Buscamos pretextos. Requiere esfuerzo. Cada día nuestra vida requiere esfuerzo. No vamos a tirar la toalla por simpleces o por trivialidades. Pero no solo dice que esfuerzo. Verso 4, verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos valientes hay esta noche en este templo? Amén. La valentía, hombre esforzado. Cada uno de nosotros tenemos que demostrar esa valentía y afrontar cada una de las crisis, las circunstancias difíciles con valor. Como decía mi abuelito: no sea chico pale, mijo, decía. O sea, no desanimarse a pesar de las circunstancias. Tenemos que ser valientes. Significa que vamos a enfrentar con valor cada una de las circunstancias difíciles de nuestra vida, no confiando en nuestras habilidades, no confiando en nuestra destreza para resolver las circunstancias, confiando en un Dios todopoderoso que tiene propósitos en cada una de las circunstancias que puedan llegar a nuestra vida y que las transforme en bendiciones, aún a pesar de que nosotros no las dimensionemos como tal. Número 3, son cuatro condiciones: esfuerzo, valentía y, sobre todo, más adelante en el verso 8, verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vuelve a recalcar el esfuerzo y la valentía para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No la apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Qué requisito hay para tener prosperidad? La palabra del Señor. Atesorar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor. Porque tenemos la Biblia, pero a veces la tenemos de adorno. La tenemos abierta, como la hemos enclichado, la tenemos abierta en el Salmo 91, con polvo y alguna tela de araña. Usted le da vida a la palabra de Dios. Este libro es papel, pero cuando usted acciona esta palabra, cuando usted la pone en acción, cuando usted la vive, usted le da poder a esto. Tener el libro es como tener otro libro en una librera, pero cuando usted la lee, cuando usted medita, cuando usted quiere que Dios le hable a través de esto, ese es el misterio que tiene la palabra del Señor. Aunque lee el mismo versículo, no siempre le va a decir lo mismo, pero cuando usted aprende a depender de lo que Dios le va a decir, de la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor le dice: guárdala y atesórala para que seas prosperado, es ponerla en práctica, guardarla en el corazón, meditar en ella noche y día. Más adelante en el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos leemos el proverbio todos los días? ¿Cuántos tenemos un devocional todos los días? ¿Cuántos tenemos una meditación diaria? ¿Cuántos tenemos el hábito de tener una lectura bíblica todos los días? Solo buscamos la Biblia cuando nos encontramos entre la espada y la pared por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, y queremos que Dios nos hable
Y es tanta la necesidad de que Dios nos hable que no entendemos lo que el Señor está diciendo en su palabra. Para poder entender tenemos que meditar de día y de noche, atesorarla en nuestro corazón. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que. Meditar en ella de día y de noche. No solo cuando venimos el domingo al servicio y que la abrimos solo para ver en qué se va a basar el sermón. No, meditar en ella es leerla todos los días, formar ese hábito, compartir cuando hacemos un altar familiar con nuestros hijos, con nuestra pareja, tener esa meditación en la palabra del Señor. Saber llevar lo que el Señor nos está instruyendo a través de su palabra a nuestro diario vivir. Ahí accionamos el poder de Dios. Cuando nosotros atesoramos, y la promesa dice, entonces serás prosperado. Amén. Y vuelve en el 9 a recalcarnos algo que Él demanda de cada uno de nosotros: esfuerzo y valentía. Me parece interesante los puntos en los que provocó a ira a Jehová, la ira de Dios, para que el pueblo no entrara en esa tierra prometida. Nosotros como iglesia nos hemos puesto metas. En 4 años el Señor ha sido más que fiel con nosotros. Como organización hemos logrado mucho y falta mucho por lograr, pero requiere de una palabra mágica que se llama compromiso. Y el compromiso no es estar aquí las 24 horas. El compromiso es meditar en la palabra del Señor. El compromiso es, si soy agradecido con el Señor, si no solo vengo a buscar su presencia porque quiero que me dé un milagro. La palabra dice que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y eso es la salvación. Meditábamos en la vez anterior que tuve el privilegio de compartir la palabra, meditamos de que el negocio de la iglesia no es vender nada, nuestro negocio son las almas. Por misericordia del Señor, hemos logrado llegar a las 5,000 y hemos pasado la meta que nos habíamos propuesto a principio de año. No ha sido fácil, pero no solo es una responsabilidad del director, no es solo una responsabilidad de nuestro pastor, ha sido responsabilidad de cada uno de nosotros cuando hemos ido a cada una de las actividades evangelísticas. Ese esfuerzo y esa valentía de poder compartir el plan de salvación también es lo que el Señor demanda esta noche para cada uno de nosotros. Ese es el negocio de la iglesia. Sí, está bien que vayamos a cafetería y todo, pero ese no es negocio. El negocio nuestro es las almas. No provoquemos a ira a nuestro Dios, creamos en Él, no demos lugar a las divisiones, no murmuremos de ninguno de los hermanos, no desobedezcamos la palabra de Dios y en lo que ella dice, no nos quejemos, no nos volvamos, ¿cómo se diría la acción de quejar? ¿Quejista? No tengamos rencillas entre nosotros como hermanos, somos una familia. Seamos fieles a Dios. Él ha mostrado su fidelidad para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado con las influencias de los inconversos o de aquellos primos, aún aquí en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, tratemos de no ser estorbo de los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recuerde que el Señor demanda esta noche esfuerzo, valentía, no apartarse de su palabra y meditar en ella de día y de noche. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Dios les bendiga. Amadísimo Padre, Rey Celestial, te damos las gracias, Señor, porque hemos sido exhortados a través de tu palabra, Señor, a tener mayor cuidado con nuestra vida diaria, con nuestra vida espiritual, Señor. Queremos, Señor, que estas acciones que en algún... Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal.
Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos. Yo soy tu